Hola, ¿qué tal amigo? Te invito a que me acompañes en el desempaquetado de esta impresora, la Epson L310, que es una impresora muy rendidora en cuanto a sublimación se trata. Esta, al igual que la Epson L120, realmente son consideradas los caballitos de batalla porque tienen una gran resistencia en el trabajo al momento de estar sublimando. Su sistema EcoTank de alimentación de tinta pues realmente es muy rendidor, puesto que tiene un tamaño considerable en relación a otros modelos de la misma marca. Así es que te invito a que te quedes para que veas todos los detalles de instalación que tiene esta impresora para que puedas sacarle el máximo rendimiento. Aquí les muestro esta impresora, la Epson L310. Es una impresora que es muy recomendada, al igual que lo fue en su momento la L120, para todos nuestros trabajos de sublimación, porque pues realmente es muy rendidora y realmente es muy eficiente para todo nuestro trabajo del día a día. Y bueno, vamos a compartir con ustedes el desempaquetado. Es una impresora que pues actualmente ya no se encuentra en el mercado. Esta la compré en un almacén, concretamente en Office Depot, porque pues, en este tipo de almacenes generalmente tienen impresoras que se les ha rezagado, las tienen en bodega y realmente pues de vez en cuando las sacan para poderlas vender, y pues yo fui afortunado y la encontré. Así es que bueno, pues aproveché y bueno, aquí podemos ver, aquí metí unos papeles de prueba, son también de sublimación. Estas hojas realmente pues no son de marca, son digamos genéricas, aunque aseguran que pues es para sublimación. Tienen su lado opaco, tienen su lado claro, aseguran que son premium, y bueno, pues más que nada es para hacer pruebas. Aquí tenemos ya lo que es el software, un CD con el software y los manuales de uso. Como siempre, bueno, es recomendable seguir paso a paso las instrucciones que incluyen estos manuales. Y bueno, pues también contiene la suite de administración de la impresora, que es un software muy excelente para poder administrarlas y al que todos estamos familiarizados. Este, como pueden ver, es su cable de corriente, y aquí tenemos la póliza de garantía, que bueno, en la tienda me dieron 10 días, y aunque pues como ya sabemos, al momento de reemplazar las tintas originales por las de sublimación, pues en ese momento hemos perdido la garantía. Así es que pues solamente nos resta confiar en que el producto es muy bueno y que pues nada va a fallar. Estas son las tintas que incluyen, son las tintas originales, que pues realmente no vamos a ocupar. Estas pues, se van a quedar en reserva para ver si alguien más las necesita, o si incluso más adelante compra uno una impresora para uso doméstico, pues estas mismas tintas se pueden usar. Realmente son compatibles entre modelos de Epson. Y bueno, vamos a proceder a sacar la impresora. Vamos a colocarla acá. Realmente es incómodo trabajar con una sola mano, pero bueno. Aquí podemos apreciar el cable USB, que es un cable normal. Es con su entrada B y su entrada A, y con la que pues vamos a poder gestionar nuestra impresora. Y aquí tenemos nuestra impresora.
podemos apreciar su EcoTank y bueno, pues viene en su bolsa. Y podemos apreciar los sellos que corresponden. Y bueno, estos tendremos que retirarlos antes de poderla instalar para evitar algún daño. Vamos a proceder a su instalación, que lo haremos desde la computadora, intentando siempre instalar los controladores más actualizados. Y como ya lo comentaba, siempre es recomendable seguir paso a paso la instalación de nuestra impresora, porque así vamos a evitar problemas al momento de que Windows detecte el controlador. En muchas ocasiones encendemos la impresora, la conectamos a la computadora y pues Windows detecta inmediatamente la impresora e instala un controlador genérico desarrollado por Microsoft, el cual no es el adecuado para poder gestionar nuestra impresora. Así es que para evitar problemas vamos a seguir los pasos uno a uno para podernos evitar sorpresas. Paso número 1, bueno, desembalaje de la impresora, ya lo hemos hecho. Ya hemos retirado los plásticos protectores y pues ahora procedemos a rellenar los tanques de tinta. En este punto quiero aclarar que pues por el entusiasmo y la premura del trabajo ya había yo iniciado el relleno de tanques y me di cuenta que había omitido este paso para compartirlo con ustedes, así es que bueno, vamos a aprovechar ahorita en este momento para poderlo hacer y que quede gráficamente establecido el proceso de llenado. Esta impresora tiene como característica que el EcoTank todavía contiene estos recipientes que son, digamos, fácilmente rellenables mediante algún embudo, ¿no?, del cual nos vamos a auxiliar. Para este caso, bueno, vamos a ocupar este embudo que realmente es grande, y para poder reducir la entrada pues, he utilizado la tapa de algunas plumas para lograr que embone, que entre bien al conducto. Vamos a proceder con mucho cuidado para evitar derramamientos de tinta que nos puedan de alguna manera manchar nuestra impresora. Hay que proceder con toda la calma del mundo y tener cuidado de no excederse la marca que indica el EcoTank, puesto que el espacio restante pues es necesario para que la tinta fluya correctamente. Y bueno, aquí ya tuve un accidente al momento de retirar el embudo. Vamos a tener que limpiar. Y bueno, siempre es una lástima manchar un equipo nuevo, pero bueno, son los riesgos que tiene uno al momento de estar trabajando. Vamos a tener la precaución de siempre que terminemos de llenar un recipiente, taparlo para evitar contaminación de tinta o que le vaya a caer polvo que pueda obstruir nuestros inyectores. Así es que vamos a proceder de esta manera con cada uno de los colores.
Y bueno, ya estamos a punto de concluir. Ya por último estamos rellenando nuestro color negro y bueno, ya me excedí, algo que estaba advirtiendo, y bueno, afortunadamente no lo derramé, así es que vamos a procurar quitarle ese exceso de tinta para evitar derramamientos. Vamos a aprovechar el efecto de capilaridad que tiene el papel higiénico y en general todos los papeles para absorber lo más posible de la tinta excedente. Y nuevamente repetir la tarea las veces que sean necesarias hasta lograr quitar este excedente. Y bueno, ya que consideremos que es suficiente, vamos a terminar de limpiar y a tapar nuestro recipiente. Verificamos que todos los recipientes estén bien sellados. Vamos a limpiar aquí un exceso de tinta. Y bueno, pues ya estamos en posibilidad de proceder a la instalación de nuestra impresora. Vamos a levantar nuestros recipientes con mucho cuidado y los vamos a colocar auxiliándonos de estos ganchos que embonan en el cuerpo principal de la impresora. Aquí lo tenemos. Podemos ver que ya la tinta tiene sus niveles correctos. Y algo que tiene de ventaja esta impresora es el tamaño de su ecotank, puesto que contiene unos recipientes de 40 mililitros contra los 25 mililitros que contiene la L120. La verdad es de que es mucha diferencia y es por eso que esta impresora es muy rendidora. Y bien, ya para concluir con el paso número 2, aquí nos indica que tenemos que conectar nuestra impresora a la corriente y procedemos a encenderla. Como aquí lo comenta, se tiene que pulsar el botón respectivo por 3 segundos hasta que el indicador de encendido empiece a parpadear. Y pues sí, efectivamente la carga de tinta tardará aproximadamente unos 20 minutos, que generalmente es menos, pero bueno, vamos a darle esos 20 minutos para que termine de cargar la tinta. Una vez que ya haya cargado, el LED indicador de encendido dejará de parpadear. Vamos a ello. Y bueno, aquí vemos la carga inicial de tinta, ya que ha sido llenado los depósitos totalmente, y pues solo restará esperar a que concluya el proceso de carga, que como ya habíamos comentado es aproximadamente de 20 minutos, porque pues es la carga inicial, ¿no? Todos los conductos, todas las mangueras tienen que ser llenadas y esto pues requiere tiempo. Estos LEDs se van a mantener oscilantes hasta que haya concluido, como comenta el manual,
y que se mantenga encendido ya sin parpadear el botón de encendido. Cabe resaltar que es importante dejar concluir la carga completa sin que haya ninguna interrupción de corriente ni mucho menos, porque de lo contrario el chip interno entrará en conflicto y no sabrá en qué proceso se encontró la impresora, y al momento de encenderla puede ser que nos arroje muchos caracteres extraños o que definitivamente quiera reiniciar todo el proceso con el consiguiente gasto de tinta. Y una vez concluido ya la carga de tinta, pues vamos a proceder con el paso número 3, que es pues cargar papel propiamente e instalar el software. Es muy importante, y como lo comentábamos al principio, y así como lo menciona el manual de instalación rápida, que nos cercioremos de que la impresora no está conectada a la computadora, como dice el inciso número 1. Si en dado caso hayamos omitido este paso y si aparece la pantalla del hardware encontrado, pues tendríamos que cancelar la instalación de ese controlador y desconectar el cable USB. Bueno, aquí como comenta, hay que introducir el CD para proceder a la instalación del controlador, o que podemos descargarlo de la página oficial. Yo me inclino por la descarga desde la página oficial. ¿Por qué? Porque bueno, este ya es un modelo anterior y seguramente la empresa ya ha producido algún controlador más actualizado, que inclusive sea compatible completamente con Windows 10 o Windows 8, y pues así de esta manera nos estamos asegurando que tenemos el controlador más reciente. Así es que vamos a proceder a esta página y vamos a descargar nuestro controlador. Y bueno, esta impresora, como comenta la página del producto, pues realmente es una impresora económica y que ofrece un muy bajo costo operativo. Aquí como comentas, con la carga completa de su tanque, puede llegar a imprimir hasta 4000 páginas en negro o 6500 páginas en color, contando obviamente el negro. Para nosotros que manejamos la sublimación, pues realmente este es un aspecto muy importante para reducir nuestros costos. Vamos a leer las características. Aquí como podemos ver, pues incluye la tecnología micropiezo, que es la tecnología que nos permite manejar el tipo de tintas para sublimación. Tiene una resolución de 5760 por 1440 puntos por pulgada. Nos habla de la velocidad, su área máxima de impresión, que es de 21.6 centímetros por 111 centímetros de largo. Es decir, nosotros podemos fácilmente imprimir una hoja de 21 centímetros por 111 centímetros de largo, generalmente con el papel para sublimación que viene en rollo. El tamaño de la gota, bueno, 3 picolitros, que esto ya es una información pues muy técnica. Aquí podemos apreciar cómo contiene 180 boquillas de color negro y 59 boquillas por cada color. Esto nos clarifica el por qué, si imprimimos solamente en color negro, pues el consumo de tinta es mayor. Tiene compatibilidad con estas versiones de Windows, Windows XP Profesional, 64, etc. Para quienes ya ocupan Windows 10, bueno, no hay problema, el controlador más actual sí soporta ese sistema operativo, y es por eso que no vamos a instalar el controlador que viene en el CD de instalación, sino que lo vamos a descargar de esta página para tener el controlador más actualizado. Y bueno, algo muy importante es el tamaño de papel que soporta. Como ya lo sabemos, soporta hasta tamaño carta, o el importante que es el A4, que son las presentaciones con las que vienen los papeles, recordemos, A4, A3 y bueno, también en rollo, ¿no? Que pues el que nos conviene utilizar en esta impresora es el de 21 centímetros. Los tipos de papel, muy importante,
el común, papel bond, el recubierto, el papel para acabado mate, que este es el que nosotros estamos utilizando cuando se trata de sublimación, y bueno, algunos otros papeles que de momento pues no vamos a ocupar, pero es importante que tenga esa compatibilidad. Y bueno, para instalar el controlador más reciente ya estamos nuevamente en la página de Epson. Nos vamos a soporte y en esta sección localizamos la parte que dice drivers. Como podemos apreciar, bueno, pues desde aquí ya se puede descargar el controlador, que en este caso es la versión 2.22. Y si tú estás viendo este video mucho más tiempo después, seguramente encontrarás o la misma versión o una versión más actualizada. Aquí en esta parte tenemos algunas utilidades, que pues es el actualizador, que realmente no lo vamos a ocupar, y un gestor de impresión, que tampoco vamos a ocupar, puesto que nosotros gestionamos la impresión mediante nuestros programas de edición. Yo en mi caso pues CorelDRAW, pero pues lo puedes administrar desde Photoshop, desde Illustrator o el programa de edición gráfica que tú utilices. Vamos a proceder a la descarga y vamos a guardar nuestro controlador. Vamos a nuestra carpeta de descarga y procedemos a instalar nuestro controlador. Le damos 2 clics sobre el archivo descargado y el sistema nos solicitará autorización para hacer cambios en el equipo. Seleccionamos que sí y se iniciará el asistente de instalación. En esta pantalla seleccionamos nuestro idioma, en este caso español, y nos presenta lo que es el acuerdo de licencia del software. Es importante, si deseas leerlo, en este caso por cuestiones de tiempo en el video, le vamos a dar en aceptar y el asistente de instalación nos dará las opciones para instalar. En este caso los controladores, el Lazy Photoprint, el manual de usuario, que es muy importante, y el programa de participación de consumidores. Damos en clic en instalar y esperamos para poder seguir las instrucciones en pantalla. El programa ya ha concluido la instalación del controlador. Damos clic en siguiente y es hasta este momento, cuando el asistente ya nos pide que conectemos la impresora a nuestra computadora, que podemos hacerlo. Esperamos hasta que el sistema operativo detecte la impresora. Esto puede ser breve o tardarse un poco en virtud del equipo que cuentes. Y una vez reconocida, el programa nos mostrará esta pantalla y a continuación nos solicitará que imprimamos una página de prueba. Presionamos imprimir página de prueba y vemos como el controlador ya está enviando lo que será la primera impresión de nuestra impresora. Y bueno, aquí ha salido la hoja de prueba. Es la primera impresión y donde confirma que pues ya ha quedado instalada correctamente nuestra impresora. Podemos apreciar que el tono de impresión pues es pálido. Esto se debe, por supuesto, a que estamos utilizando tintas de sublimación. Vamos a terminar el proceso. Para ello damos en siguiente y el programa inicia una búsqueda de controladores actualizados en internet. Sin embargo, como hemos descargado la versión más reciente, pues el programa va a dar por concluido el proceso de instalación. En la próxima pantalla nos presenta una opción de registro para poder hacer válida nuestra garantía. Sin embargo, como ya sabemos que hemos perdido nuestra garantía, pues en realidad vamos a omitir este paso. Si deseas registrarte, bueno, pues tendrás que dar en siguiente y proporcionar algunos datos. Aquí te pregunta el idioma, el país, el modelo de impresora, el número de serie de tu equipo
y a continuación tu nombre y apellido, tu dirección, tu teléfono, los datos de tu empresa, de corresponder, etc. En este caso, bueno, pues vamos a cancelar y salimos del programa de instalación. Si consultamos nuestro manual, pues vemos que ya hemos concluido con el proceso y ya podemos hacer uso de nuestra flamante impresora. Y bueno, es conveniente configurar de una vez nuestra impresora, ya que la vamos a dedicar exclusivamente para sublimación. Recordemos que este tipo de impresión pues requiere cierta configuración especial que podemos o bien elegir al momento de imprimir o dejar los valores predeterminados desde el sistema operativo. Al ser una impresora destinada solamente a la sublimación, pues no tiene sentido tener que estar eligiendo la configuración cada vez que imprimimos, así es que lo vamos a dejar de manera predeterminada en el sistema. Para ello vamos a presionar la tecla Windows y vamos a escribir impresoras. Entramos, seleccionamos nuestra impresora y seleccionamos administrar. A continuación nos vamos a preferencias de impresión. En primer lugar tenemos que cerciorarnos que el tamaño de papel sea A4, porque la mayoría de papel para sublimación pues vienen en esa presentación. A continuación procedemos con el tipo de papel. En este caso vamos a seleccionar el Paper Mate, que es el que más se ajusta al tipo de papel que vamos a utilizar. En calidad vamos a seleccionar alto y posteriormente vamos a proceder a la pestaña de más opciones. En ella vamos a seleccionar la opción de personalizado y dando clic en avanzado vamos a seleccionar la opción de ICM o sin ajuste de color. En este caso yo prefiero el ICM, damos en aceptar y seleccionamos como predeterminado el modo espejo. Con esto, cada vez que imprimamos, la configuración ya estará predeterminada y no tendremos que preocuparnos por hacer estos cambios. Nos regresamos a la pestaña de principal y seleccionamos que todo esté correcto. Damos en aceptar y en este momento ya ha quedado predeterminado nuestros valores. Y esto es todo. A partir de aquí ya podrás utilizar tu impresora con el programa editor de tu preferencia. Espero que te haya sido de utilidad y constantemente estoy trayendo para ti este tipo de información que seguramente te resultará de utilidad. Si tienes alguna duda, déjamela en el área de comentarios que estaré atento para poderla resolver. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando estoy subiendo nuevos contenidos. Y que también puedes compartir este tipo de información con toda aquella persona que creas que le puede ser de utilidad. Yo soy Edgama, disfruta personalizando y te envío un abrazo donde quiera que te encuentres.